en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del verso 6 en adelante, y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Padre, te damos gracias a través de Jesucristo, tu Hijo, por esta oportunidad que nos concedes de ver tu santa y preciosa palabra, la cual dejaste para nuestra instrucción, para nuestra fe cristiana, para aumentarnos el conocimiento. Señor, gracias por el testimonio de tu palabra. Pedimos en esta hora que nos hables, que edifiques nuestras vidas, que bendigas la iglesia y bendigas a todos aquellos que han de ser salvos en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu y para tu gloria. Amén. Quiero en esta preciosa hora predicar sobre el tema: es con usted y nadie más. Vive Cristo para siempre. Es de anotar que el Dios Santo siempre ha tomado personas de la tierra, siempre se ha dado a conocer desde la creación del mismísimo Adán hasta el día de hoy. Eso lo encontramos registrado dentro de la palabra del Señor. Pero eso lo hacía el Señor de una manera muy individual, muy personal, y si se quiere y cabe de pronto la palabra, y desde el punto de vista mío, muy escasa. Alabado el nombre del Señor. Es decir, que eran muy poquísimas las personas las que tenían el privilegio de ser encontradas, ministradas, enseñadas, capacitadas por Dios. Vive Jesús para siempre. Tal, por ejemplo, es el caso cuando usted mira la Biblia desde el libro de Génesis capítulo 6 hasta por allí el capítulo 8, vive Cristo para siempre. Usted se va a dar cuenta que dice la Biblia que se corrompió toda la tierra delante de Dios. Y cuando la Biblia dice que se corrompió toda la tierra delante de Dios, estamos hablando de muchos países, estamos hablando de muchas naciones, de muchas lenguas,
de muchos idiomas, de muchísimos seres humanos que se corrompieron delante de Dios, pues dice que se corrompió toda la tierra. Pero en medio de ese desconocimiento, en medio de esa depravación moral, espiritual, dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Como usted puede ver, uno entre millones, podemos decir que es bastante poco. Vive Jesús para siempre. La palabra de Dios también nos habla un poco antes y dice que en medio de todas esas generaciones que existían de Adán a él, dice que solo Enoc caminó con Dios. Te podemos darnos cuenta que desde Adán hasta Noé, realmente muchísimos seres humanos nunca conocieron a Dios, nunca supieron quién era Dios, y escasamente algunos tuvieron la bendición de encontrar a Dios, o más bien de Dios encontrarse con ellos. Pero una vez que aparece nuestro Señor Jesucristo y comienza su ministerio, ministra, predica, enseña, prepara, capacita, muere, resucita, y 50 días después viene el día de Pentecostés. Ahora sí es verdad que se prendió la gloria y la bendición de Dios como nunca antes, jamás había sucedido. Eso es extraordinario, de tal manera que el apóstol San Pablo dijo que así como el pecado había sobreabundado o había abundado, entonces que Dios había hecho que la gracia de Dios sobreabundara. Si eso usted y yo lo llevamos a números, nos vamos a dar cuenta que vivimos en un tiempo extremadamente maravilloso, donde el Señor se mueve, donde el Espíritu Santo se mueve, donde el poder de la palabra se mueve como nunca antes se había movido. De tal manera que en el tiempo pasado, de pronto en una ciudad de 120,000 habitantes, solamente había uno en comunión con Dios. Hoy podemos tener una misma ciudad con los mismos 120,000 habitantes y por ahí de pronto con unas 50 congregaciones donde hay un pueblo que alaba, que bendice, que glorifica, que exalta, que ha tenido un encuentro con Dios, que el poder de Dios lo ha tocado. Eso entonces podemos decir que es algo extremadamente extraordinario. A su nombre sea la gloria. Bien, el apóstol San Pablo es la persona que Dios introduce en el apostolado para a través de él llenar la iglesia de la mayor parte de las doctrinas que le darían estructura, que le darían forma y que le darían estabilidad a la iglesia naciente en el día de Pentecostés. Así que Pablo es una persona extremadamente extraordinaria. Aún después de muerto, sigue siendo de tanta bendición para la iglesia como ningún otro apóstol ha llegado a serlo. Vive Jesús para siempre. Este maravilloso apóstol contó su testimonio muchas veces. No sabemos cuántas veces pudo haber contado su testimonio, pero en la palabra de Dios las encontramos
apenas algunas veces. Entre ellas, la de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, donde el apóstol relata que él iba con una misión, que él iba con un propósito, que él no iba buscando al Señor, que él no iba buscando ser perdonado, ser salvo, ser libre de la esclavitud del pecado, que él iba a lo que iba. Se había convertido en un tremendo perseguidor de la iglesia. Dice que a unos colocaba presos, a otros los forzaba a blasfemar y a otros los mataba. Esa era la terrible misión y la terrible labor que el Saulo de Tarso desempeñaba. Pero lejos de pasarle por su mente que Dios tenía un propósito claro y definido con él, que cuántos seres humanos pueden haber hoy en la tierra que viven como si Dios no existiera, pero aún así Dios puede tener propósitos con muchos de ellos. Y hay cosas que a mí me llaman la atención, que el apóstol cuenta como su testimonio. Aquí no nos cuenta que el Señor le dijo que le era dura cosa darle patadas al aguijón. Aquí no nos cuenta eso. Pero aquí también nos cuenta cosas que las otras veces que contó su testimonio no nos las dijo. Entonces más vale el testimonio, lo contó varias veces, para que leyendo las varias veces en que está en la palabra del Señor podamos saber casi todo de lo que pasó en esa experiencia camino a Damasco. Vive Jesús para siempre. Pero hay algo que a mí sí me llama la atención y lo encontramos en el capítulo 22 y en el verso 10. La palabra del Señor dice lo siguiente: ¿qué haré, Señor?, dice Saulo de Tarso. ¿Qué haré, Señor? Está hablando de algo que él nunca había hecho en el pasado, pero está también hablando de algo que nunca había hecho en el presente. Pero está hablando de algo que ahora él entiende que debe hacer, pero no sabe qué es lo que debe hacer. Y por eso dice: ¿qué haré, Señor?, en el verso 10. Y dice que el Señor le dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Cuando usted medita en esa palabra, todo lo que está ordenado que hagas, nos está hablando de un Dios más maravilloso de lo que nosotros quizás podemos tener conocimiento. Porque está hablando de un proyecto, está hablando de un programa, está hablando de algo que para los efectos de Dios existe, algo que es conocido en el cielo, algo que aparece por allá escrito, algo que aparece por allá bien recapitulado y que no es nuevo para Pablo y que tampoco había sido nuevo para otros seres humanos. Ya por allá
en el Salmo 139, otra maravillosa persona dijo que lo que él iba a hacer ya estaba todo escrito en su libro. Y que todas esas cosas que estaban escritas en el libro de Dios, dice, luego fueron puestas en orden para que yo las disfrutara, para que yo las conociera, para que yo las hiciera, para que yo las pusiera por obra. A su nombre sea la gloria. Y si usted gusta, podemos ir al Salmo 139. Santo el nombre del Señor. Cristo vive. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza, el reconocimiento, la adoración. Y vamos a mirar del verso 16 en adelante. Dice: mi embrión vieron tus ojos. David está diciendo, cuando yo apenas era un embrión, cuando yo apenas era una miniatura de vida, cuando yo era algo diminuto, cuando yo era quizás una bolita de sangre, allá dentro de mi madre, esa pequeña bolita de sangre, allí había una persona y esa persona era yo. Y esa persona que era yo, vieron tus ojos. No está diciendo que el embrión vio a Dios, está diciendo que Dios vio ese embrión. Alabado el nombre del Señor. Cuando Dios se quedó mirando ese embrión, Dios decía, no es un embrión cualquiera. Alabado el nombre del Señor. Esa concepción no es una concepción cualquiera. Ese embarazo no es un embarazo cualquiera. Esa persona diminuta que está allí, que hoy es un embrión, no es una persona cualquiera. Ahí hay una maravillosa persona. Ahí hay un rey extraordinario. Ahí hay, aleluya, un ministro de alabanza. Ahí hay un profeta. A su nombre. Y eso sí que es maravilloso. Pero eso sí que la gente no lo sabe. A su nombre sea la gloria. Y dice: mi embrión vieron tus ojos me miraron cuando yo apenas era un embrión. Y es muy probable que en la mente y en el corazón tuyo decías, y quizás tus labios también se abrían y decían: este embrión no será abortado, este embrión no va a nacer muerto, este embrión no va a nacer deforme, este embrión va a cumplir todos los ciclos que he destinado para él, porque ahí hay una persona maravillosa con la que yo tengo un propósito claro, definido. Su nombre sea la gloria. Pero luego viene ahí lo que más me gusta. Y dice en el mismo verso 16, dice: y en tu libro. Qué lindo que Dios tiene su propio libro. Dios tiene su propio libro. Y dice que en ese libro propio, en ese libro de Dios, dicen, estaban escritas todas aquellas cosas. Su nombre sea la gloria. Que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aleluya. En tu nombre estaba, en tu libro estaba escrito que cuando yo naciera no iba a ser tan bienvenido en mi casa. Porque cuando yo naciera ya habían nacido 7 por delante de mí.
Y esos 7 por delante de mí eran los privilegiados, los dueños de toda la herencia de mi padre. Pero yo llegué de número 8. Aleluya. Y quizás cuando yo nací, quizás todos los amigos de mi casa, todos los de mi parentela se me quedaron mirando allá en mi pequeña cunita y quizás dijeron: qué pesar que para este niño ya no haya nada. ¿Y qué cuánta gente se lo queda mirando a usted? ¿Y qué cuánta gente se nos ha podido quedar mirando a nosotros? Y hay dicho: qué pesar, qué pena, pero ya para ellos no hay nada. Son unos anticuados, son unos allá, aleluya, de por allá de la era de los cavernícolas. Tienen una doctrina muy vieja, no tienen una doctrina nueva, atractiva, poderosa. Pero se equivoca el diablo, porque Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por los siglos. A su nombre sea la gloria. Jesucristo no ha pasado de moda, su palabra no ha pasado de moda, y nuevos nacimientos no han pasado de moda. La gente cree que los nuevos nacimientos pasaron de moda. La gente cree que en el siglo XXI no hay gente de verdad nacida de Dios, no hay gente de verdad nacida del Espíritu, no hay gente de verdad con un corazón nuevo, que eso era 100 años atrás. Se equivoca el diablo, aleluya, porque así lleguemos al siglo XXII y si Cristo no ha venido, habrán corazones nuevos, habrán nacimientos del Espíritu, porque habrá poder de Dios, y mientras haya poder de Dios hay programa divino. Mientras haya poder de Dios, habrá gloria de Dios en la tierra, habrá propósito de Dios con seres humanos. Por ahí están diciendo que después del 2045 ya no habrán personas 100% humanas, que serán mitad humanas y mitad máquinas. Y ellos creen que porque solo habrán personas mitad humanas, no va a haber gloria de Dios. ¿Acaso no para trabajar con esas medias vidas humanas? Alabado el nombre del Señor. Jesucristo tiene poder. Jesucristo tiene poder. Jesucristo no improvisa. Jesucristo no inventa. Jesucristo no anda por ahí corriendo, rascando en la cabeza a ver qué se le ocurre para con esa muchacha, para con ese muchacho, para con ese hombre, para con esa mujer. Aleluya, usted, aleluya, aunque no sea evangélico, aunque no sea creyente, aunque no tenga la presencia de Dios en su vida, hay un Dios en los cielos que sabe para qué te creó. Hay un Dios en los cielos que sabe para qué te tiene vivo. Hay un Dios en los cielos que sabe para qué tú estás oyendo su palabra. Su nombre, gloria. David dice: y todas esas cosas que a mí me han venido acaeciendo, que en mí se han venido desarrollando, ya existían. Esas cosas que yo hoy disfruto ya existían para Dios, ya en el programa de Dios eran realidad. En el programa de Dios eso era cierto. Todas esas cosas que tú estás teniendo hoy, toda esa bendición del Espíritu, toda esa gracia del Espíritu para los efectos tuyos, son cosas nuevas, son cosas maravillosas, son cosas extraordinarias, son cosas innovadoras. Pero para los efectos de Dios, ya Dios sabía que tú serías llena del Espíritu. Ya Dios sabía que tú tendrías su gloria dentro de tu vida. Ya Dios sabía la bendición que tú serías en una congregación para la gloria de Dios. Si puede alabarlo, alábelo. Y se puede aplaudir, apláudalo. A su nombre sea la gloria. Y cualquier parecido no es pura coincidencia. El Señor Jesucristo mismo
le dice a Saulo de Tarso: ahora apenas eres una persona tocada por mi poder. Apenas ahora eres una persona que te he dado una pruebita. Pero no es una pruebita cualquiera. Esa pruebita que te acabé de dar, Saulo de Tarso, esa pruebita que te estoy acabando de dar, hombre, aleluya, es única y exclusiva para ti. A su nombre sea la gloria. Y vamos a mirar entonces lo que dice el verso 6 y 7. Por favor, no siempre los mensajes usted los va a encontrar en orden en que lee la Biblia. Vive Jesús para siempre. Lea el verso 6 y el 7. Pero aconteció que yendo yo, alabado el nombre del Señor, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Él pudo haber dicho: nos rodeó, porque era que él no iba solo. Él iba acompañado con otros asesinos igual que él. Él iba acompañado de otros perversos igual que él. Él iba acompañado de otra gente sin misericordia como él. Pero toda esa gente que iba con él, Pablo no los tomó en cuenta, en el sentido de que a ellos también los hubiera rodeado una luz del cielo. Mire cómo él dice, aleluya, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Qué significa? Que usted puede estar rodeado de amigos, de esposo, de esposa, de hijos, de hijas, de cuñados, de cuñadas, primos, madre, abuela, suegra y todo lo que quiera colocar. Y en medio de ese montón de su familia, Dios hace que solo a usted le rodee mucha luz de arriba. ¿Tiene la culpa usted? No. ¿Tiene la culpa Saulo de Tarso que el Señor lo haya rodeado solo a él? Por eso es que es muy importante que todos los seres humanos, todos los hombres y todas las mujeres que entiendan que lo están llamando de arriba, no aflojen, no se dejen llevar por lo que diga la esposa, no se dejen llevar por lo que diga la suegra, no se dejen llevar por lo que digan los cuñados. Déjese llevar por esa gloria que está cayendo sobre usted, déjese guiar por esa presencia que está cayendo sobre usted, déjese, aleluya, déjese guiar por esa luz que está cayendo sobre su vida, porque todos no tienen ese mismo privilegio. Que hay un detalle que a veces la gente no valora. No valora el que tenga un corazón con ganas de amar a Dios. No valora que tenga una necesidad de venir a llenarse de la palabra de Dios. Y eso es delicado. Y eso es peligroso. Porque eso es no corresponder al bien que Dios nos ha hecho. Muy bien, entonces dice este maravilloso hombre que fue a él quien lo rodeó mucha luz del cielo. Y dice la palabra del Señor que esa luz lo llevó al suelo. Y estando en el suelo, oyó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Está hablando un Dios personal. Está hablando Dios a un ser humano en medio de más seres humanos. Y entonces dice la palabra del Señor que Pablo le respondió: ¿quién eres, Señor? Y dice que, aleluya, le respondieron:
yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mire que hay un coloquio, mire que hay una reunión, aleluya, hay Dios y hay hombre, hay diálogo, hay comunicación, aleluya, hay una reunión en medio de la gente y la gente no sabe lo que está pasando. ¿Cómo puede suceder eso, hermanos? Que usted y yo estemos recibiendo cada día bendiciones nuevas, experiencias nuevas, y los que están a nuestro lado no lo perciben, no lo ven, no lo entienden, no lo comprenden, porque es que no es para ellos por ahora, es para usted solamente. Y aquí viene una palabra, y dice la Biblia, aleluya, en el verso 9: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Ok, está bien. Dice, pero a esa luz, a ellos no les produjo lo que me produjo a mí. Esa luz a mí me produjo vida, a mí me produjo cambio, a mí me produjo arrepentimiento, a mí me produjo temor de Dios, a mí me produjo abrirle el corazón a Dios, y a ellos les produjo espanto. ¿Sabe qué significa espanto? Algo que asusta. La gente se lo queda viendo a usted, su familia lo queda viendo a usted, y se asustan y se espantan y lo ven a usted como un espanto. Y no pueden entender, y no pueden comprender, se asombran, se confunden, aleluya, porque la bendición por ahora no es para ellos. Y dice la palabra del Señor, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Sabe quién puede entender los tratos de Dios con usted? Usted. Nadie más puede entender los tratos de Dios con usted sino usted. Y cada vez que Dios a usted le da un toque de esa administración, un toque de ese programa, le da, aleluya, una luz acerca de ese proyecto, le da una pruebita de eso que es para usted, usted lo entiende, usted lo comprende, usted se alegra, usted se anima, usted se inspira y usted dice, yo sigo adelante, yo no voy a retroceder nada, aleluya, yo aguanto lo que sea, aguanto tempestades, aguanto huracanes, aguanto escasez, aguanto incomprensión, aguanto lo que se quiera venir, pero yo voy detrás de eso que veo, yo voy detrás de eso que me llama, de eso que me motiva, de eso que me mueve, de eso que me inspira, yo voy detrás de eso que mis oídos perciben, que mi cerebro capta, aleluya. Adórelo, que Él está aquí. Adórelo. Adórelo, porque Él quiere que usted siga entendiendo. Porque lo que está pasando con su vida ahora es muy poco en comparación de lo que va a venir. Porque nos vamos a ir ensanchando, porque nos vamos a ir extendiendo, porque nos vamos, aleluya. Porque lo que Dios tiene con nosotros, todo no se ha dicho, todo no se ha hablado. Hasta hoy, Saulo había escuchado al Señor, pero no había escuchado todo, no había oído todo, había más para él, aleluya. Pero hay cosas que Dios no nos las puede dar todas a la vez, porque nos podemos confundir, porque podemos equivocarnos, porque podemos acelerarnos, porque podemos irnos de bruces, pero Dios nos va llevando.
Y poco a poco nos va mostrando, y poco a poco nos va diciendo, y poco a poco nos va abriendo el entendimiento, y poco a poco, aleluya, lo vamos recibiendo. Y entonces el Señor le dice a Saulo: yo necesito, número uno, que te levantes. Y número dos, que a esa ciudad donde tú venías a traer muerte, para ti hay vida. A esa ciudad donde tú venías a traer sombra, para ti hay luz. En esa ciudad donde tú venías a acabar con lo bueno que había, hay para ti enseñanza, hay para ti instrucción, hay para ti conocimiento, hay para ti cosas que no habían llegado a tus oídos. Porque quiero que estés en un lugar donde quiero que de verdad oigas lo que de verdad quiero que oigas. Porque hasta aquí lo que estás oyendo o lo que has oído no es todo lo que yo quiero que oigas. Yo quiero que oigas otras cosas que solo las vas a oír si entras a Damasco. Qué lindo, ¿no? Porque Jesús pudo haberle dicho: devuélvete para Jerusalén. Allá tengo la crema y la nata. Allá tengo a Santiago, tengo a Juan, tengo a Pedro. Allá tengo todos los grandes apóstoles. Vete para allá, vete para Jerusalén. Pero Dios no le dijo: vete para Jerusalén, donde tengo allá los poderosos de mi palabra, donde tengo allá los patriarcas, donde tengo allá los jerarcas, donde tengo allá el fundamento de mi obra. No, dijo: entra a Damasco, porque ahí en Damasco tengo un discípulo. No tengo un apóstol, tengo un discípulo. Y aquí es donde yo quiero que usted, por favor, le diga a Dios que le permita quemar una neurona, a ver si entendemos lo que Dios quiere que entendamos. Alabanza al que vive para siempre. Porque siempre que usted cree que Dios debe tratar con alguien, llévenlo donde el pastor. Es que el pastor es el que tiene la palabra para él. Es que el pastor es el que tiene el mensaje para él. Cristo no piensa así con usted. Cristo no piensa así con usted. Cristo no dijo: llévenselos a mis ungidos, llévenselo a los que tuvieron allá con los 120 en el día de Pentecostés. Dijo: entra a Damasco. Yo en Damasco tengo un discípulo. Y cuando dice discípulo, se está refiriendo a uno que aprende de su maestro. Y todos los que estamos aquí, ¿qué somos? ¿Usted qué es? Si es hombre, es un discípulo. Si es una mujer, ¿qué es? Alabado el que vive para siempre. Un discípulo, una persona que no tiene un grado jerárquico, una persona, aleluya, que no ha sido reconocida oficialmente en público, una oveja, un creyente. Y será que el Señor puede decir: aquí en esta iglesia tengo muchos discípulos a los que les voy a poner a su lado personas y personalidades para que los instruyan, para que los enseñen, para que los ministren, para que les pongan las manos y reciban el Espíritu Santo, para que oren por ellos, por entendimiento, para que oren por gracia, por sabiduría. Sí, Dios tiene que tener una iglesia capacitada para eso. Y al que está mandando Dios para donde un discípulo no es una persona cualquiera. Está hablando de un hombre que habla muchísimos idiomas. Está hablando de un hombre que tiene toda su oficina repleta de títulos, de doctorados. Porque Saulo era un hombre lleno de doctorados.
lleno de un conocimiento aterrador. Alabanza al que vive para siempre, de un entendimiento desarrollado. Y Dios le dice: necesito que esta gran persona, necesito que este hombre terrible en conocimiento vaya donde uno de mis discípulos. Porque aquí Dios no usa por credencial ni por títulos. Dios usa, aleluya, por lo que te ha entregado, por lo que te ha dado, por lo que hay dentro de ti. Dentro de ti está el Espíritu Santo, dentro de ti está la presencia de Dios, dentro de ti están los ríos de agua viva, dentro de ti hay dones del Espíritu Santo, dentro de ti hay bendición de Dios. Y eso es lo que Dios quiere usar, la bendición que hay dentro de la iglesia. Y lo mandó para donde el discípulo. Entra a la ciudad. Allí se te dirá todo lo que está ordenado. Esa palabra a mí me preocupa. A su nombre sea la gloria. Hay una orden divina para entregarte lo que Él te quiere entregar. Lo que Dios quiere poner en tu vida, no lo quiere poner por capricho de alguien, porque alguien cree que tú tienes cualidades y que van a poner sobre ti las manos para que recibas algo, porque tú eres una persona de esto o aquello. No, lo que tú vas a recibir es lo que ya previamente en el cielo ordenaron que tú recibirías, porque lo que tú recibes de parte de Dios, Dios te dará la gracia para administrarlo. Cuando es el hombre el que te halaga, cuando es el hombre el que te adula, cuando es el hombre el que te induce y te entregan un cargo, de una te inflas. Y ya te crees que es el más importante. Ya te crees que todo el mundo te tiene que hacer la venia y reverenciarte. Pero cuando Dios es el que te entrega, entre más Dios te entrega, tú te sientes más sencillo, tú te sientes más indigno, tú te sientes más pequeño. Alabanza al nombre del Señor. Tú te sientes más maravillado. Bueno, yo no sé con usted, pero esa ha sido mi experiencia en estos 43 años. Que cada vez que Dios me entrega algo, porque uno sabe cuando Dios le entrega algo, yo me siento más pequeño. Y usted no me lo está preguntando, pero cada vez que yo comienzo a subir un peldaño, 2 peldaños, 3 peldaños, 4 peldaños, 5 peldaños, 6 peldaños y 7 peldaños. ¿Dónde está el séptimo? Ahí está, usted apenas lo nota. Alabando el nombre del Señor. Y yo vengo diciendo: Señor, acuérdate que no soy digno de subir a tu altar. Subo a tu altar en tu temor, con tu gracia y tu cobertura, tu inspiración. Aleluya, porque yo sé que si yo no hago eso, yo me paro aquí y no va a pasar nada. Aleluya. Pero si uno sube en el temor del Señor, yo sé que algo Dios va a entregar, yo sé que algo Dios va a ministrar, yo sé que algo Dios va a poner, y que lo que Dios ponga será maravilloso. A su nombre sea la gloria. Dios colocó a esa persona extraordinaria. Pero esa persona extraordinaria, aunque ya lo era, ahora con un Cristo de esos por dentro de él, ahora con un llamamiento tan aterrador como ese, pero él tenía un problema. Y el problema que él tenía estaba en los ojos. Estaba en los ojos. Cuánta gente maravillosa está en la iglesia, pero tiene un problema en los ojos. Dice que ve mucho, pero es un ciego. Hay muchas ovejas con un llamamiento lindo, hay muchas ovejas con un programa de Dios lindo para ellos, pero tiene un problema aquí en los ojos. Alabanza al que vive para siempre. Y cuando el discípulo entró y se quedó mirando a ese hombre maravilloso, a ese hombre extraordinario, lo primero que se dio cuenta era que el problema de él estaba en los ojos de él. Hay ovejas que el problema no está en los ojos, está en los oídos, todo lo oyen al revés. Alabanza al que vive para siempre.
Y hay ovejas que el problema no está ni en los ojos ni en los oídos. El problema está en la lengua. Su nombre sea la gloria. Otro en las emociones. Otro en los sentimientos. Un día yo le hablé a una persona maravillosa y le dije: ¿qué, chino? ¿Usted qué? ¿Tiene novia? Dijo: no, pastor, tengo 10 novias. En todas las iglesias tenía una novia. Y Dios con algo lindo con su vida. El problema de él estaba en el corazón, en las emociones, en los sentimientos. Alabanza al que vive para siempre. Gente que Dios tiene una bendición linda para ellos, pero son unos ciegos que no se dan cuenta, no entienden, no comprenden que llegaron, aleluya, a un lugar donde Dios quiere brindarles crecimiento, brindarles desarrollo. Dios quiere inspirarlos, Dios quiere moverlos a ver su gloria, pero usted nunca los ve. Una hora de oración, un día de ayuno, una noche de clamor solo, nunca, nunca. Así como usted quiere que Dios se le revele. ¿Cómo quiere que Dios lo levante? ¿Cómo quiere que Dios lo use? Si usted es pajarero, es de los que vienen al templo y no oran, llegan en la raya, o antes de la raya o después de la raya. Otros ya llegan donde está el pastor predicando y Dios tiene algo, cosas terribles con su vida, pero usted tiene problemas. Revise en dónde está su problema. Y cuando el discípulo se quedó mirándolo, dijo: ay, 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 el problema de este está en los ojos. Se le acercó, lo miró de arriba abajo. Dijo: aquí hay una joya, pero una joya en bruto. Su nombre sea la gloria. Aquí hay una maravilla, pero una maravilla en proceso. Y le dijo: hermano Saulo, prepárese, reciba la vista. Y ese discípulo Dios lo usó y dice que le cayeron de los ojos escamas. Si Dios quisiera quitarnos las escamas de los ojos, las escamas de los oídos, las escamas de la lengua, pasarían cosas extraordinarias, porque lo que Dios tiene con usted es maravilloso, y quiero decirle que es única y exclusivamente con usted. Y si Dios quiere usar a este discípulo para bendecir su vida, que lo use. Porque lo que es con usted es única y exclusivo con usted. Colóquese de pie. Extiéndele sus manos a Dios y háblele. Yo no sé qué le va a hablar. Yo no creo que usted le vaya a hablar mentiras, porque no es su novia. Usted la tiene enredada a punta de mentiras. Su nombre sea la gloria. Pero usted a Dios no puede enredarlo con mentiras. Tiéndele las manos y dígale: Señor, lo que tengas conmigo, lo que tengas ordenado para mí, quiero tenerlo. Dígalo. Quiero recibirlo. Lo que tienes en tu mente para mí, que se me venga encima. Que se venga para mí lo que está escrito, lo que hay en tu programa. Señor, lo creo, lo confieso, lo recibo en tu nombre. Ore con fe, Padre, en el nombre de Jesús. Mira todas estas personas que están aquí, con las cuales tú tengas propósitos santos, lindos, maravillosos. Hazlo una realidad. Glorifícate. Lleva a cabo el propósito santo con su vida, en el nombre de Jesús. Y para gloria de Dios Padre. Dele un fuerte aplauso a Cristo, hermano.